La Fiscalía de la Nación cumple un rol muy importante, pero también es responsable de todo lo que está pasando en el Perú. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Pues de la fiscal Marita Barreto. ¿Cómo habría armado en uno de sus tantos casos, que nos ha llegado muchas denuncias, del señor Rodolfo Orellana? ¿Qué habrían organizado, qué habrían orquestado, señores, y cómo habrían armado? Porque esto es una realidad. No, señora, lo que usted de repente apasionadamente en su vida privada habría llevado a las carpetas fiscales, Valquiria y más. No. ¿Qué tendrían que ver, señores? Pérdidas de UCB, pérdidas de disco duro, informaciones, venta de terrenos, colusión y más. ¿Quieren saber de qué se trata? Y toda esta historia de disque la Fiscalía de la Nación. Adelante con el reportaje. Si creían que lo más grave, la hoja de vida de Marita Barreto, y que llevó a la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público a suspenderla por 6 meses, era la acusación por revelar la información de un investigado, se equivocan. Existen irregularidades más graves que deben ser investigadas antes que próximamente acabe su suspensión en abril. No nos referimos a las dudas planteadas con respecto a su tesis de maestría, sino a cosas que nos parecen aún peores y por las que nadie la ha investigado, ni menos sancionado, y se van dedicando a denunciar lo que está por encima, no lo que es más grave, porque desaparecer pruebas en los procesos es algo sumamente grave y son parte de las irregularidades que cometerían los fiscales a su cargo en los diferentes casos del EFICOP. Hoy tocaremos irregularidades en el caso de la red de Rodolfo Orellana. ¿Cómo es posible que en un caso tan grave como el de Rodolfo Orellana se pueda desaparecer 9 USB que habrían sido entregados como prueba por parte de los colaboradores eficaces? Aproximadamente 100 millones se han valorizado los inmuebles, dinero, joyas, entre otros bienes incautados. Eso nos permite de alguna u otra manera asegurar el objetivo de la investigación en lavado de activos. ¿Cómo terminas enjuiciando imputados con solamente hojas impresas que no se pueden verificar su procedencia y veracidad sin un archivo digital? ¿Dónde están los USB? Hemos logrado incorporar a nuevos agentes que nunca antes en todo lo largo de esta investigación habían sido identificados. Eso sin duda obedece simple y llanamente a una investigación sesuda, objetiva. En Chinapolo Dominical no sacaremos cara por ningún imputado, pero sí exigimos que el trabajo de los fiscales sea transparente para llevar un proceso justo y con la legalidad del caso. ¿Cómo debe funcionar un colaborador eficaz? Porque ahí creo que todo estaba armado. En realidad, ¿qué hacían? Si yo decía que me reunía con Pedro una vez, no, di que te reuniste 5 veces. Para que tenga más peso tu colaboración, pues. Y el juez pueda saber y apoyarte al final. Porque si tú no me dices nada, tú me estás diciendo una cosa someramente. Entonces, ¿cómo te puedo apoyar? Y así condicionaba. Y estos fiscales y malos policías, ¿qué hacían? Vamos a allanar la casa de Jaime. Le vamos a pedir prisión. Sabemos que no tiene nada que ver en el caso, pero él sí se reunía con él. Entonces me allanaban mi casa, me metían preso y al final me decían, mira, sé que contigo no hay nada, pero quiero que nos ayudes. Entonces, como nadie quiere ir preso... Estamos hablando de la realidad. La mayoría de estas colaboraciones que tenía el equipo de FICOP eran falsas, eran armadas y se acusaba en base a engaños. 100%. Con esta figura de colaboradores eficaces, muchos fiscales armaban sus casos para llamar la atención de la prensa y la población. Pero conforme avanza la investigación, los casos se van desbaratando, se van cayendo, se archivan o prescriben. Y es ahí donde te crean otra imputación más, otro delito. Pasan 10 años y sigues en el proceso, lo que es una agonía para cualquiera. Ese es el caso de Clever Briceño. Luego de casi 10 años le archivaron un proceso por apropiación ilícita y tráfico de influencias, pero en el mismo momento le abrieron uno por cohecho. Y no cohecho simple, sino cohecho complejo. Porque el simple ya había prescrito.
no arreglos por lo bajo, como habría ocurrido con Marita Barreto, a cargo del FICOP. Hemos cumplido con presentar la acusación madre del caso denominado Clan Orellana, que estaría liderado por Rodolfo Orellana Rengifo y otros, habiéndose identificado 468 investigados. Esta es la organización criminal más grande en la historia del Perú, porque es un megaproceso. En palabras de Marita Barreto, se trata de la organización criminal más grande en la historia del Perú. Sin embargo, en muchos casos, no han llevado el debido proceso. Y es que han perdido pruebas. 9 USB habrían desaparecido, como les vamos a contar a continuación. Y ha hecho que enjuicien a las personas con hojas bond impresas, que no tienen ningún valor. ¿Tú como abogado qué opinas de que sigan un proceso por hojas impresas? No, se han perdido los USBs. ¿Qué pasa? Que te hagan un proceso por hojas impresas. ¿Tiene valor? No, no tiene valor. Cuando un colaborador entrega, todo tiene que ser por acta. Y tiene que saber qué es lo que entrega. En el acta tiene que entrega un USB y respecto para qué. Y sobre qué hecho va a servir esa información. Y el acta tiene que estar firmada por el colaborador, porque acá hay un acta en que no la firmó el colaborador. No, en el acta está quien recibe. Si es un fiscal adjunto, ahí está el fiscal fulano, siendo las horas tal, del día tal, estando presente el fiscal adjunto, sus datos, y también el colaborador, su abogado, fulano y tal. Ese punto ahondaremos el día de hoy, y es por eso que decimos que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, ANC, le dio la sanción más leve. Apenas 6 meses de suspensión por revelar a la prensa información de un investigado. Pero ¿por qué la ANC no investiga si hay transparencia en los procesos de FICOP que ella comandaba? Remontémonos a julio del 2014, cuando fue intervenido el estudio Orellana. Ellos están siendo investigados por el delito de lavado de activos y estos bienes, según la Fiscalía, tendrían un origen ilícito y los están siendo alquilados. En consecuencia, estos estarían percibiendo un dinero que tendría origen ilícito, que para el Ministerio Público significa los efectos o ganancias de origen ilícito. En consecuencia, lo que intentamos es asegurar que esos dineros sean recepcionados por el Estado y están a cargo de la administración por Pronavi. En julio del 2014 interviene en el estudio Orellana. Hubieron varios detenidos y muchos temerosos de acabar sus días en la cárcel decidieron convertirse en colaboradores eficaces. Pero estamos en el país de la corrupción y estos colaboradores eficaces se prestarían para todo lo que les pidiera el Ministerio Público con tal de librarse. Zoila Montoya Sernaque se convirtió en ese entonces en colaboradora, quien cumplía la función de cajera, y Wilmer Arrieta Vega, que era el cuidador. También Zoila Montoya supuestamente le entrega a Marita Barreto cuadros en Excel que, según ella, había sacado de la oficina de Rodolfo Orellana y que involucran al abogado externo del estudio Orellana, Clever Briceño. Sin embargo, no existe un acta firmada de entrega. Las fechas de esta entrega varían. Primero se dice que es el 12 de agosto de 2015, que señalan que fue la entrega de los documentos, pero el USB no está consignado en actas, y ella en una audiencia última en este año, en el 2025, en enero, describe el USB color blanco, marca Kingston. Una de las defensas le hizo una pregunta sobre un USB que usted entregó, y usted nos indicó que no recordaba si lo recibieron o no con un acta de recepción. Sí, doctor. No recuerdo si fue con acta de recepción. Recuerdo que lacraron el sobre con el USB. ¿Con el logo de qué? Lacraron un sobrecito con el USB, un sobre pequeño, donde estaba. ¿Con el USB? Sí, doctor. Ya. ¿Y usted no recuerda haber firmado? No, doctor. Y asegura que no se acuerda si lo firmó. Sin embargo, para que valga el acta, tendría que haberlo firmado ella, su abogado y Marita Barreto. Y nadie lo hizo. Tú tienes que enseñar cómo recibiste esa información. Tienes que enseñar el acta, si firmó o no firmó, para qué sirvió. Después de recibir la información, si la contrataste esa información con lo que te dio el colaborador, con los jueces. ¿Qué tendría que pasar ahí? Sanción para la fiscal. Inclusive
todo lo que estuvieron en la investigación. ¡Qué extraño! ¿Será que están escondiendo el USB? A propósito, misteriosamente luego cambian de versión y resulta que la fecha de entrega fue el 10 de agosto de 2015. Mientras que el otro colaborador, Wilmer Arrieta Vega, también habría entregado documentos impresos, donde se menciona al ex juez Cleber Briceño, quien entrega otro USB el 5 de diciembre de 2014. Luego entrega supuestamente 7 USB el 26 de junio de 2016. Para octubre de 2023, el investigado Cleber Briceño, que pidió un análisis de la información mediante una metadata, la fiscal Lidia Mercedes Velázquez Zabaleta le responde a su solicitud que no cuentan con ningún archivo en formato digital y que todos los cuadros Excel han sido entregados de manera impresa. Entonces, ¿qué pasó con los USB? Estamos hablando en un total de 9 USB que no están. ¿Qué puede responder a eso la fiscal Marita Barreto, quien estaba a cargo de esta investigación de EFICOP? No solo eso, sino también Patricia Rojas, abogada del estudio Orellana, quien se había ido a los Estados Unidos y que se encontraba en Nueva York y que decidió ser colaboradora eficaz, a la que Marita Barreto viajó hasta Estados Unidos. Para traerla, entregó varias documentaciones impresas que ella dice haber sacado de un disco duro externo. Sin embargo, Marita Barreto viaja hasta Nueva York a buscarla y no le pide el disco duro externo. ¿De qué estamos hablando? Ese es el trabajo impecable de FICOP. ¿El disco duro externo dónde está? Patricia Rojas señala en audiencia que lo dejó en Estados Unidos, quizás lo más absurdo que podemos escuchar. En total estamos hablando de 9 USBs y un disco duro externo. Se habría quedado en Estados Unidos, pero que la fiscal con tanta experiencia no le pidió. ¿Qué están ocultando en esos USB? Quizás toda esta información que sacaron en documentos impresos está armada. Culpables o no, estas personas que están involucradas a través de este tipo de documentos y pruebas basadas en documentos impresos, prácticamente van a ganar su juicio, porque esto es una completa irregularidad. ¿Qué pasa? Así sea culpable, va a tener que archivar el caso porque hubo irregularidades, porque ellos han querido armar a su modo. Los bienes que se han detectado son 438 inmuebles, de los cuales más de 200 han sido recuperados. Marita Barreto siempre declaró sobre los inmuebles incautados que pasaron al Pronavi, pero existen varios inmuebles, varios enseres y cuadros, decoraciones, joyas y otros objetos que tenía Rodolfo Orellana que no aparecen en las actas y que misteriosamente algunas fuentes muy confiables nos han revelado que estarían en poder de algunos fiscales. Marita Barreto tiene varios temas por responder, desde la lujosa casa de playa, el hostal e incluso las denuncias por difamación a periodistas que solamente hacían su trabajo. Marita Barreto tiene muchas cosas por responder. Esperemos que también reciba una sanción por todas las otras acusaciones graves que tiene, y no por lo menos grave de todo su historial. Esta es una realidad que muchos medios no sacarían, señores. ¿Y saben por qué? Porque uno de los agentes de la DIVIAC, este señor policía, Herbert Colchado, que sale por todos los medios bandereándose que él trabajó, que él hizo. ¿Quién, señor, le supervisaban los millones que realmente dice que ponían pretexto en EFICOP, en la DIVIAC, que para de repente, señores, pagar fuentes? ¿Quién controló ese dinero? Entonces no vengan a banderearse de canal en canal porque tengo mi amigo, porque lo tengo a él grabado, lo tengo chuponeado, van a hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? O de repente van a sacar lo que solamente conviene. Así es, porque a nosotros nos ha llegado información, fuente humana, y usted ya sabrá de quién nos ha enviado. Nos han entregado 1 tera, señores, donde ustedes habrían armado el caso. Pásenle la voz a todas las personas allegadas al expresidente Castillo, cómo habrían armado su caso de este señor
expresidente que ahorita está preso, con esta mala presidenta que tenemos, con esta sinvergüenza de autoridad del Perú que tenemos. Sí, señores, ¿cómo habrían armado Marita Barreto, Harvard Colchado? ¿Qué? ¿Recuerdan ustedes el tema del español? ¿Recuerdan ustedes, señores, el tema del sobrinísimo? ¿Dónde lo tenían y todo lo que habrían orquestado? Esas informaciones nosotros tenemos. Y estamos yendo al tema importante, no porque la señora no tiene estudios, porque de repente sacó baja nota, o porque se enamoró y fue la querida de alguien y puso apasionadamente el nombre Valquiria en todas sus carpetas, de ahí me enamoro de otra persona y le pongo el nombre a mi carpeta. La señora Botox, perdón, la señora fiscal Marita Barreto. Entonces, no es solamente sacar el lado que le conviene a los medios grandes para apoyar de repente a este señor que quisiera regresar a la Policía Nacional del Perú. No. Es cómo armaban, cómo manejan dentro de la Fiscalía. Pero este tema no queda acá. Yo quiero emplazarla a la señora Marita Barreto. Y esto, háganlo viral, señores, este short, este clic. Sí, ¿saben por qué? Porque en la oficina del señor Orellana, en la segunda parte, nosotros ya hemos logrado contactarnos con ese señor, con los abogados. En la segunda parte vamos a sacar, y quiero emplazarla, a esta señora Marita Barreto. Sí, señora, con todo respeto, usted es fiscal y está, pues de repente tiene la oportunidad o estaría buscando a sus amistades o de repente estarían otra vez buscando cómo armar casitos. Pues sí, ¿dónde están los cuadros del señor Rodolfo Orellana? ¿Dónde están las cosas que estuvieron en su oficina de valor? De repente estarían en alguna casa de playa de alguna fiscal. De repente las actas no coinciden. ¿Por qué eso no sale a la luz? De repente tengo mis amistades en los canales grandes, ¿no? Y si la tienen que sacar a Marita, que sea por una cosa simple que podría regresar. Pero estos casos que son importantes, ¿qué pasó, señora Marita Barreto? ¿Usted se habría coludido con la señora Rojas? La que usted fue a Estados Unidos a preguntarle, a pedirle el disco duro y sin embargo trajo solamente papeles. ¿Se habría coludido usted para ver cuál es la realidad de todos los terrenos que hay y después habrían vendido con el señor de repente la DIVIAC? Y si alguien me dice algo, de repente las otras personas que son posesionarios, inmediatamente voy con la DIVIAC y hago un operativo, ¿no? Y con eso nos adueñamos y vendemos. Sí, señores, ¿dónde está, señora Delia Espinosa? ¿Dónde está y en qué está el proceso de la denuncia por lavado de activos de esta fiscal Marita Barreto que pretende regresar? ¿Recuerda usted, señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y con todo respeto, que esta señora Marita Barreto le iba a hacer pisar el palito cuando estaba armando el caso del señor Pedro Castillo? Pásenle la voz a todas las personas, a todos los Pedro Castillo lovers. Esta es una realidad que China Polo, es una verdad oculta, que China Polo lo va a sacar y estamos desarrollando en eso. Pero quiero emplazar al fiscal Quispe Changanaki. Sí, señor fiscal, usted, ¿qué está pasando? Señora Delia Espinosa, ¿dónde está el proceso de esta señora Dina? Esos audios que tienen en secreto en esa carpeta. Sí, hay que acelerar, por eso siempre digo, hay fiscales buenos y hay fiscales delincuentes, señores, que arman caso, que perjudican y de una u otra manera, vestidos de fiscal con sus medallas, buscan beneficios, así, te capturo, te armo el caso o una vez que ya te tengo, te cuestiono. Desde acá quiero hacer un llamado al colegiado, al doctor Guamán, a estos jueces, a estos vocales del Carpio. Ustedes, señores doctores, descubran, sigan rascando, no porque la fiscalía te presenta un caso y ya está. La señora Zoila ha declarado que entregó el USB a la señora Marita Barreto y la señora Marita Barreto no le dieron ni un acta. ¿Qué pasó con esa acta? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con las denuncias? Estas autoridades, estas fiscalías y muchos fiscales serían grandes delincuentes de saco y corbata.
pero no quede acá. Ustedes recuerdan, señores, el caso y pásenle la voz al señor Beto Ortiz, porque esto sí le va a interesar. ¿Recuerdan el caso Tarata, que tiene que ver con el señor Vladimir Villaverde, que también estuvo metido en todo el tema de Castillo Lover y compañía? ¿Qué pasó con sus bienes incautados? Pues acá quiero que miren en sus pantallas a la señora encargada Noemí Caterine Bustillos Tamayo. ¿Quién es esta señora? La señora es su personal de confianza de Marita Barreto. Sí, señores, que ya poquito, según fuentes, en un mesecito, se va a retirar de la fiscalía. Pero como dice el dicho, coronó. ¿Por qué? Porque qué casualidad que ha sacado una resolución donde le ha devuelto más de 5 millones, le habría devuelto más de 5 millones al señor Samir Villaverde. ¿Y cuánto costó ese favorcito? Porque así se manejan grandes ligas dentro de la Fiscalía de Lavado de Activos. ¿Saben dónde y cómo se manejaría? ¿Cuánto habría costado? $500,000 de soles, según fuentes humanas. Así es. Pero este señor, más su adjunto Ítalo, así manejan. Y todo esto son su gente disque de confianza de Marita Barreto. ¿Por qué les contextualizo? Porque así es, mientras que a nosotros nos distraen por otro lado, mientras que a nosotros nos cuentan una historia superficial de una fiscal presuntamente corrupta, el trasfondo es otro. Millones, tierras, cómo operan. Y nosotros, ya nos ha llegado, como les mencioné hace mucho tiempo, las pruebas de cómo habría operado el señor Colchado, cómo habría operado con Marita Barreto, cómo su personal de la policía de FICOP terminó en la DIVIAC, cómo habrían manejado los millones, cómo habrían manejado los casos, cómo armaban para que ellos sean dueños de los terrenos, de las casas. Sí, señores, esta pareja dispareja, que eran de 4, 2 personas más que no las estoy identificando ahorita porque estamos desarrollando esa información, nosotros lo estamos sacando, nosotros lo estamos visibilizando, porque esta es la realidad. Así es. ¿Qué pasó con la gente de Marita? ¿Qué pasó con estos UCB? ¿Qué pasó con este disco duro? Nada. Esperemos que el colegiado, esperemos que estos jueces pongan mano dura y a estas personas los midan con las mismas varas, porque son funcionarios, porque saben cómo estarían coludidos, cómo habrían robado, cómo estarían manejando con abuso de poder, así. Y cuando tú los denuncias en la Autoridad Nacional del Control, o torongo no come torongo, esa es la respuesta, señores. Y esta es una realidad. Y esperemos que su puntero, como se dice, su ayayero, su gente de confianza, el fiscal Quispe Changanaki, que es, como dicen, no, el que va a hacer algo en contra, que va a hacer algo en contra de la presidenta o que va a hacer algo con la fiscal de la nación. Este señor sería su gente de confianza y mucha confianza de la fiscal Marita Barreto. Después ya sabemos cómo llegó, cómo hizo y cómo realmente se sentó donde estuvo. ¿Quién y cómo? Señores, ustedes clarito lo tienen. Esta es una realidad que se tiene que visibilizar, porque miedo no hay. Y la parte 2, que tiene que ver propiedades, cómo habrían vendido. Y ese cuadrito, esos cuadritos, sí, porque nos han llegado hasta fotitos, esas cositas, todas esas declaraciones las tenemos, señores. ¿Por qué? Porque así es. Eso sería una manera de extorsionar, de coaccionar. Porque le habrá gustado el cuadro, pues, el señor Orellana, ¿no, señora Marita Barreto? Así es usted. Así operarían. Bien, esperemos que la fiscal de la Nación ponga mano dura. O si no, el Congreso que lo declare en emergencia, señores. Porque esto de verdad es ya lo más bajo. ¿Y quiénes sufren las consecuencias? Nosotros, el pueblo. Bien,